Cada año las comunidades se preparan para mostrar su fe al mundo, sus costumbres, sus tradiciones. Hoy es el Día de Palmas. Hoy nuestro santuario está decorado con palmas. Y queremos recordar el evento de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Tal vez usted salga hoy o cuando usted venía vio procesiones. Seguramente la televisión, las noticias hoy van a tener hoy y esta semana un montón de información sobre cómo celebran la Semana Santa en diferentes lugares, en diferentes partes. Muchos de los diálogos que tenemos nosotros seguramente es ¿y cómo celebran la Semana Santa en su país? Nosotros somos una comunidad diversa culturalmente. Aquí hay personas de muchos países, de varios países. Y seguramente podríamos preguntarnos, ¿y cómo celebran la Semana Santa? ¿Cuáles son las costumbres? Cuando yo llegué a una casa dominicana supe que se comía habichuelas dulces. Y las habichuelas dulces para mí era una cosa extraña, porque a las habichuelas nosotros en Colombia le llamamos frijoles, ¿sí? Y los frijoles, en una reunión de damas que hubo aquí para diciembre, dijeron, pastor, ¿cuál es la comida que más le gusta? Y yo dije, frijoles con garra, ¿sí? ¿Qué es eso de frijoles con garra? Bueno, frijoles con un pedazo de marrano, ¿cierto? Entonces, usted imagínese cómo el pastor tuvo que procesar los frijoles con garra a unos frijoles dulces. Eso era muy complicado, ¿cierto? Pero son ricos. Y los con garra también. Entonces, nuestros diálogos pueden girar en torno a ello. ¿Cómo celebramos? ¿Qué se hace? ¿Qué vivimos? ¿Qué se vivía antes? ¿Qué se vive ahora? Hoy en día jueves y viernes santo son días normales de trabajo. Hace poco tiempo, cuando yo era niño, Semana Santa era un tiempo para uno estarse quietito. Era pecado moverse. Uno no podía jugar. Yo quería salir a montar bicicleta y mi abuelo no me dejaba. Pero todo eso ha ido cambiando. Hoy, en un culto normal, general, tendríamos 2 lecturas. El leccionario nos invita a hacer 2 lecturas. Esta lectura que hicimos y una lectura mucho más larga, que es la lectura de la Pasión. Porque el Domingo de Ramos, si bien encontramos la alegría de la entrada de Jesús a Jerusalén, también nos hace un llamado, y es, recuerden que esa entrada tuvo un desenlace que no termina el viernes, que termina el domingo. Pero me ha parecido interesante revisar este texto, el texto de la entrada triunfal de Jerusalén, para ponerlo en contraste con nuestra vida, con nuestro tiempo, en una palabra. Hace 8 días hablamos de la confianza. Hoy quiero que usted y yo pensemos la Biblia, el texto, el Evangelio, en otra palabra, actitud. Porque el texto, además de mostrarnos lo que ya sabemos, que Jesús entró en un burrito que nadie había montado, que le tendieron mantos, palmas, nos deja ver la actitud. La actitud de 2 tipos de persona que usted y yo necesitamos saber, conocer y decir, ¿y yo para cuál lado estoy jalando? ¿Cuál es mi actitud? Y esos 2 tipos de personas son los seguidores o los adversarios.
el texto nos muestra unos seguidores y nos muestra unos adversarios. Cuando nosotros hablamos de actitud, estamos pensando en cómo se manifiesta nuestra disposición de ánimo. ¿Cómo es nuestro ánimo? Esa es la actitud. ¿Cómo es nuestro ánimo? Frente a la vida, frente a los momentos difíciles, frente a los momentos festivos, frente a la comunidad, frente al consistorio, frente al pastor, frente al diaconado, frente a mi esposo, frente a mi hijo. ¿Cómo es esa disposición de ánimo? Y vamos a ver esos rasgos de esos seguidores y esos rasgos de esos adversarios. El Evangelio de Lucas tiene un relato interesante, pero diferente al relato de Marcos y al relato de Mateo. ¿Por qué? Porque resulta que Lucas, en su escritura, cambia los textos de la alabanza. Entonces pone el salmo que leímos hoy en el llamamiento a la adoración y acerca a Lucas 2:14 el canto de los ángeles. Eso es supremamente interesante. Pero también es interesante porque Lucas no muestra la multitud alabando a Jesús. Lucas muestra a los discípulos alabando a Jesús. Quienes se entusiasman y empiezan a alabar a Dios son los discípulos. Por eso este texto en Lucas nos va a permitir hablar de esa actitud. Es decir, en el relato de Lucas hay dos tipos de personas: los discípulos, los que están con Jesús, los que caminan con Jesús, y el resto, es decir, la multitud. Ahora, en todo el escenario recuerden que hay una cosa importante en el Evangelio de Lucas y es la misión. ¿Y cuál es la misión? Sanar, liberar, ¿a partir de qué? A partir del amor que es lo que Jesús va a proclamar. Bien, entonces, hablemos de los rasgos de un seguidor. ¿Qué hace Jesús con sus discípulos, con sus seguidores? Jesús les da una orden, ¿verdad? Lo leímos ahorita. Les dice: vayan a tal lado, allá hay un burrito, nadie lo ha montado, tráiganlo. Si alguien pregunta, ustedes simplemente digan, ¿qué tenían que decir? Muy bien, gracias, el Señor lo necesita. Ellos se fueron, encontraron el burrito, lo desataron. Los dueños dijeron: ¡hey! ¿Qué pasa? ¿Por qué están desatando el burrito? ¿Y qué dijeron ellos? El Señor lo necesita. Muy bien. Como ya tenemos la imagen, vamos a partir de una cosa. El Señor lo necesita. Ya es una primer declaración de un seguidor, de un discípulo. La entrada triunfal a Jerusalén nos plantea una realidad, y esa realidad la hablamos el miércoles cuando estábamos hablando de nuestras confesiones en línea con la palabra. Nuestras confesiones de fe están basadas sobre esa frase, sobre esa expresión. Teológicamente se llama sobre ese querigma de fe. Jesús es el Señor. Entonces el discípulo comprende que Jesús es el Señor. Es Jesús el Señor. Ahora, yo quiero preguntarle a usted y me quiero preguntar a mí, hermanos: ¿Jesús es el Señor de nuestra vida? ¿Realmente Jesús es el Señor para nosotros? Jesús. Ahora,
¿Qué quiere decir Jesús es el Señor? Quiere decir Jesús es el Rey, Jesús es el amo, Jesús es el más de los más de los más para todos nosotros. ¿Eso es una realidad en nuestra vida? Y usted me puede decir, sí, pastor. Y yo tengo que decirle, ¿y por qué a veces nosotros pensamos que somos nosotros los señores? ¿Por qué a veces pensamos que somos los señores en el trabajo, los señores en la casa o los señores en la iglesia? Si nuestra declaración es, Jesús es el Señor, nuestro Rey, nuestro dueño es Él. Y le voy a decir una cosa, hermano y hermana, gracias a Dios, Jesús es el Señor. Porque si este mundo dependiera de nosotros, esto estaría perdido. Si esta iglesia dependiera de nosotros, esto estaría muy mal, hermanos. Si esta iglesia dependiera del pastor, del consistorio, o de los diáconos, o del liderazgo, estaríamos mal. Estaríamos mal. Jesús es el Señor. Como Jesús es el Señor, los seguidores actúan tal y como Jesús les indica, así como Jesús les dice. Entonces, cuando el Señor les dice, vayan y van a encontrar un burrito, desátenlo, los discípulos habían podido decir, Señor, ¿cómo así? Eso no es lógico. Eso no es nuestro. Esa orden está rara. Los discípulos habrían podido irse y decir, ole, no, qué pena, qué vergüenza, mejor compremos un burrito y se lo llevamos a Jesús. Habían podido haber dicho eso. Los discípulos habían podido llegar a la casa y haber dicho, buenas, que si me presta el burrito, que es para el Señor. Pero, hermano y hermana, esa no fue la orden de Jesús. Los seguidores fueron obedientes a Jesús. Si ellos no hubieran sido obedientes a Jesús, simplemente no se hubiera sabido que el Señor era Jesús. Usted y yo como creyentes debemos interiorizarnos, evaluarnos si escuchamos la voz de Dios y la obedecemos, o si la vida de fe se nos ha vuelto tan rutinaria que actuamos a nuestra manera, justificados en la palabra de Dios. Obedecer a Dios es reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida. Fueron obedientes. Otra cosa, los discípulos, los seguidores, preparan el escenario para que Dios sea glorificado. Esto me fascina, porque los discípulos hicieron lo que tenían que hacer, le dijeron al Señor, al dueño del burrito, el Señor necesita el burrito, vinieron y dice que los discípulos, es decir, los seguidores, pusieron los mantos sobre el burrito y ayudaron a Jesús a subirse al burrito. Así dice la nueva versión internacional que hoy leímos. Eso es maravilloso. ¿Saben por qué es maravilloso? Por una sola razón. Los discípulos, los seguidores, no se subieron en el burrito. Ellos armaron todo, prepararon todo para que su Señor, es decir, Jesús, se subiera en el burrito y andara en el burrito y fuera visibilizado. Cuando usted y yo hacemos las cosas, ¿para qué las hacemos? ¿Nos montamos nosotros en el burrito? ¿Queremos sobresalir? ¿Queremos ser lo mejor en todo?
Ojo, que una cosa es hacer las cosas mejor y otra cosa es ser mejor. En ese sentido del que estoy hablando. ¿Queremos estar por encima del Señor? Eso no fue lo que hicieron los seguidores. Los seguidores. Si habláramos de los seguidores en este tiempo, los seguidores tendrían la misma o deben tener el mismo lema que tenemos nosotros. A Dios sea la gloria. Lo que sucede en nuestras vidas, lo que sucede en la comunidad, lo que sucede en medio nuestro, sucede para darle gloria a Dios. Por eso, en las manos de Dios y en la voz de Dios y en los ojos de Dios, todos nosotros somos iguales. No hay uno más grande que el otro. Porque todos nosotros trabajamos. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. Para visibilizar a Dios. En un mundo que no cree en Dios, en un mundo que se ha olvidado de Dios, nosotros estamos para poner encima a Dios, encima de nuestras creencias, encima de nuestros orgullos, encima de nuestros pensamientos a veces absurdos. Y necesitamos decir, no soy yo el que me subo en el burro, eres tú, Señor, a quien ayudo a subir en el burro. Pero una tercera cosa es que los discípulos, los seguidores, se entusiasman y alaban a Dios. Eso es lo que dice la Escritura, se entusiasmaron. El entusiasmo hace referencia a una exaltación, una inspiración divina. Se alegraron tanto los discípulos que comenzaron a alabar, comenzaron a gritar, comenzaron a exaltar por una sola razón. Dios ha hecho, Dios está con nosotros, Dios nos ha bendecido. Y si Dios ha hecho con nosotros, nosotros lo alabamos, lo bendecimos. No importa el lugar. Ese no era el sitio para alabar. Vamos a ver más adelante. Pero ellos allí empezaron a alabar. Sus alabanzas eran gritos exagerados que proclamaban a Jesús como Rey. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en las alturas. Sus alabanzas eran la profunda alegría que sentían de servir a Dios, de amar a Dios, de obedecer a Dios. Era esa profunda alegría de entender que ese que estaba montado en el burrito nos había enseñado a amar, nos había enseñado a aceptar al otro, nos había enseñado a ser compasivos, nos había enseñado a darle la mano al necesitado. Y por eso alababan a Dios, porque se sintieron libres. Estas personas se habían sentido libres, libres de las cadenas del orgullo, libres de las cadenas de la envidia, libres de las cadenas de la estructura religiosa. De todo eso se habían sentido libres. Usted y yo como seguidores necesitamos aprender a entusiasmarnos, a alegrarnos con las pequeñas cosas de la vida que son bendición. Pero hermano y hermana, necesitamos hablar de los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? ¿Cómo se muestran? Me encanta este texto, porque este texto nos deja ver muchas cualidades en muchas expresiones y en muchas palabras de los seguidores. Pero de todas maneras deja una frase pequeñita para los adversarios. La palabra adversario hace contraste con la palabra seguidor. Y la palabra adversario se dibuja en la figura del fariseo, de los fariseos.
Nosotros ya sabemos que los fariseos eran personas celosas, altamente religiosas. Tenían una interpretación de la ley y del cumplimiento de la ley. Pero estas personas se oponían a Jesús. No les gustaba lo que Jesús decía. No les gustaba cuando Jesús incluía a las mujeres y a los niños. No les gustaba cuando Jesús sanaba en el día de reposo, porque todo eso era por fuera de la ley. La interpretación, el conocimiento, la teología que tenían estaba basada y centrada en ritos y tradiciones. Pero dejaban de lado lo práctico, dejaban de lado una moral, la moral teológica que llamamos nosotros. Dejaban de lado lo sensible de la Escritura. Y lo sensible de la Escritura estaba en el cuidado de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, en el buen trato a los empleados y a los extranjeros. Esta gente dejaba de lado. El problema con el fariseísmo radicaba en que su visión del mundo se había apoderado de la vida religiosa de Israel. Hermano y hermana, los adversarios se encontraban entre la gente, pero no caminaban con Jesús. Muchas personas altamente religiosas. Aquí estamos en familia. Esto no va a salir sino por las redes sociales. Muchas personas altamente presbiterianas que se conocen el libro de orden de pe a pa, el libro de confesiones completico, pueden estar entre la gente y no caminar con Jesús. Usted y yo corremos el riesgo de ser ese tipo de personas. Con todos los estudios del pastor, con todos los estudios de los ancianos gobernantes, con todos los estudios de la iglesia en general, porque nuestra iglesia es una iglesia muy educada, gracias a Dios, podríamos estar caminando entre la multitud y no siguiendo a Jesús, no teniendo una experiencia de fe que nos motive a amar. Mientras los seguidores enaltecen a Jesús subiéndolo en el burrito, los adversarios, los fariseos, se enaltecen a sí mismos, imponiendo su voz y su presencia con una aparente piedad. Hace 8 días hablamos de Judas. ¿Recuerdan? Una aparente piedad. Eran tan limpios, eran tan puros, pero su corazón también estaba vacío. Los adversarios siempre tienen un reclamo. Sus ínfulas de grandeza no les permitía discernir lo que estaba sucediendo. Habían perdido la visión del mundo espiritual y por eso reclamaban. ¿Recuerdan ustedes? Los fariseos, dice la Biblia, que estaban entre la gente, reprendieron a Jesús. ¡Ey, maestro! Haz callar a tus discípulos. Ese reclamo estaba directamente relacionado con su propia egolatría. A donde llegaban los fariseos eran el centro de atención. Y a ellos les gustaba eso. ¿Saben por qué? Porque nos gusta que nos miren. Porque nos gustan que hablen bien de nosotros. Porque nos gusta que nos reconozcan. Y eso no es malo. Lo malo es que a veces en esas quehaceres bajamos a Jesús del burrito para montarnos nosotros. Ahora era Jesús el que estaba siendo exaltado. Los fariseos no podían aguantar eso. Su orgullo no les permitía eso. Pero además de mantener reclamos, ellos no salen de su rigurosidad religiosa. Reprende a tus discípulos. ¿Cómo es posible? No están en el templo. Este no es el lugar para la adoración. Y en Cristo Jesús, cualquier lugar es bueno
es maravilloso para adorar. La calle, el camino, se hizo un lugar de adoración. Los fariseos no podían con eso. No es así. Es así. Porque los adversarios, los fariseos, son psicorrígidos. ¿Y saben por qué son psicorrígidos? Porque viven en el miedo, viven en el temor, y por eso tienen carencias, esperan que castiguen al otro. Y usted y yo tenemos que preguntarnos, ¿yo soy de ese tipo de personas? Yo estoy buscando siempre que haya una reprimenda con algo o con alguien. Tengo un reclamo cada vez en mi boca. Y cuando eso pasa, hermano y hermana, tengo que hacerme la segunda pregunta. ¿Estoy caminando con Jesús o estoy entre la multitud? Las personas adversarias, en últimas, son amigas de la religión, pero no son espirituales. Dios nos está llamando a nosotros a abrir nuestra mente y corazón y entregar lo mejor de nosotros para Él, sin prevenciones, sobre la base de la confianza y la base del amor. Cuando Jesús se subió sobre el burrito, cuando recibió las alabanzas de sus discípulos, Él tenía clara su misión. Cuando nosotros ponemos por delante a Jesús, estamos reconociendo el valor de su obra. Estamos declarando que Jesús es el Señor. La misión de Jesús está reflejada en la lectura que hicimos hoy en Isaías 50. Jesús es ejemplo para nosotros. Isaías presenta al siervo sufriente que cumple la misión de ser profeta. Él habla, pero da su vida por nosotros. En esa misión el Señor no pierde la confianza, no se rinde. Es curioso que justamente ese siervo sufriente es al que nosotros hemos reconocido como el Señor. Lo que sucedió en la entrada a Jerusalén es el reflejo de la enseñanza de Jesús, que hasta ese momento aún estaba reconociendo en el otro el objeto de amor y de servicio. La actitud de Jesús está al lado de los seguidores. Cuando somos seguidores de Jesús, siempre veremos motivos para alabar a Dios, para integrarnos, para caminar con Él, no para estar entre la multitud. Para Jesús está claro, el amor de Dios es tan fuerte que si nosotros calláramos, las piedras gritarían. Cuando la iglesia ha callado, las piedras han hablado. Cuando nosotros hemos callado, otros, aún sin conocer al Señor, han proclamado la existencia de Dios. Cuando nosotros hemos callado ante la posibilidad de predicar, alabar y reconocer el amor de Dios, otros han hablado y han anunciado, aún sin saberlo, ese amor maravilloso. Hoy es un buen día para preguntarnos, ¿de qué lado estoy? ¿Soy seguidor o soy adversario? ¿Soy un seguidor que de pronto se está dejando arrastrar para el lado de adversario? ¿O soy un adversario que quiere ser seguidor? Hoy es un día para que mientras levantamos las palmas, ofreciendo nuestras vidas, nuestra ofrenda, nuestro ser, podamos decir, Señor, yo quiero seguir siendo un seguidor tuyo, que te acepta, que te obedece y que encuentra motivos para alabar en comunidad.